Pues está muy interesado en el tema del medio ambiente y especialmente en el tema del agua, como un recurso fundamental para la vida. Considerando el hecho de que Estados Unidos se retira del Acuerdo de París, ¿verdad? Y que pues no va a haber más ese apoyo de Estados Unidos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a manejar ustedes las medidas para proteger este recurso tan importante, especialmente para ustedes en Europa, que son un país mucho más densamente poblado que nosotros? Primera, vamos a dividir la pregunta en dos partes. Sí. La primera, ¿cuál fue el impacto de la salida de Trump, ¿verdad?, con el Acuerdo de París? Vale, de acuerdo. Bueno, evidentemente la anunciada salida de Estados Unidos no es un desarrollo positivo. El anterior acuerdo sobre clima, que era el acuerdo de Kioto, que Unión Europea fue la única en cumplir cabalmente, no veía a Estados Unidos entre sus miembros, porque la administración republicana anterior a Obama no siempre fue bastante negativa hacia acuerdos climáticos. En ese sentido, la postura de Trump no es totalmente novedosa, porque los republicanos siempre fueron bastante escépticos hacia el tema del cambio climático. Entonces, el Acuerdo de París fue un gran acierto porque todos los países del mundo, faltaron un par de ellos nada más, Nicaragua en esta región y no me acuerdo qué más, prácticamente todos se adhirieron, es decir, adhirieron esos grandes países muy emisores que no habían adherido a Kioto. Estados Unidos, China, India, no habían adherido y se han adherido. Con lo cual es un desarrollo muy positivo que estuvieran todos a bordo, porque necesitamos de la cooperación de todos. Entonces, porque no es solamente, es un compromiso que además hay que cumplirlo en términos de reducción de emisiones. Nosotros como europeos estamos relativamente satisfechos del hecho que nuestros países han cumplido. Como dije, somos los únicos grandes actores internacionales que lo hemos hecho. Otros se han adherido más tarde. China todavía no es medible su efecto por dos razones. Primero, porque solo adhirieron a París y firmaron el año pasado, con lo cual todavía no han implementado medidas. Y segundo, porque ellos negociaron un plazo relativamente largo para la reducción de emisiones, porque todavía consideran que necesitan un tiempo para alimentar su proceso de crecimiento económico. Y de hecho, que lo quieren hacer en parte con centrales a carbón, que son un poco más problemáticas. Con lo cual, los números no indican todavía que China haya reducido las emisiones, es algo que queda por ver, pero políticamente China ha cambiado completamente su visión, desde una especie de, no tanto negacionismo, sino decir, bueno, esto no nos concierne a nosotros porque somos un país en desarrollo, como ellos se ven, es tema de otros. Ahora han admitido que al ser grandes emisores y al tener un enorme problema de contaminación de todos sus recursos naturales, grave, no ves de aire, de agua, se han dado cuenta que eso a plazo va a afectarles, porque China ha cambiado, aunque el desarrollo chino no sea uniforme, pero ellos se han dado cuenta que sus ciudades están bajo una capa prácticamente invivible, que sería invivible en el futuro si no hay un cambio político. Con lo cual, ellos han tomado esa decisión de pasar a economía limpia con cierto plazo, y con París han tomado el compromiso internacional, cosa que no habían hecho antes. Estados Unidos, en los años de Obama, cambió de política, se adhirieron al acuerdo. Había dos posibilidades: que Trump se quedara en el acuerdo o por lo menos intentara llevar a cabo algunas políticas, no todas, para cumplir en parte. Su forma de ser es un poco diferente, es un presidente, a mi manera de ver, que necesita asustar a sus interlocutores, con lo cual, en lugar de buscar situaciones de compromiso, soluciones que permitan más o menos, él va a romperlo todo. Es un poco la forma de ser que tiene en su comienzo de mandato. Yo creo que a medida de que vaya encontrándose con obstáculos y viendo que por mucho que tú seas el país más poderoso del mundo, o te consideres como tal, o te consideren como tal, el mundo es muy complejo y no se pueden tomar decisiones unilateralmente. Yo creo que va a ir cambiando también un poco él. Pero de cara a este acuerdo climático, pues los demás han reafirmado todos, incluyendo Rusia, que uno podía dudar, incluyendo China, la India, todo el mundo ha reafirmado esa decisión. Hay que entenderse. El uso de tecnologías limpias y sostenibles no es un lujo,
no es una opción que queda ahí, que uno puede decir yo no lo hago. Esta es un trend, es una tendencia que ya está en marcha y es inacabable, no se puede revertir. Con lo cual eso va a seguir y nuestros países van a seguir. No es que ahora porque Estados Unidos ha dejado esto, claro, eso va a afectar el nivel de reducción de sus emisiones, pero no es que nosotros, que hemos transformado nuestra economía en una economía con una huella fósil mucho menor que en el pasado, gracias al uso de energías alternativas, no es que ahora vayamos a cambiar nuestra política porque Estados Unidos lo ha cambiado. China ha tomado las sus determinaciones y seguirá. Con lo cual el acuerdo va a seguir porque es inevitable que así sea. Hay mucha polémica sobre el tema que si realmente si el clima se ve afectado. Más allá del clima o no que se ve afectado, está claro que el uso no controlado de recursos energéticos no sostenibles tiene unos efectos sobre el ambiente que son absolutamente nefastos y que hay que regular. Con lo cual, aunque no fuera el clima, porque claro, el clima, como los cambios son a muy largo plazo, siempre queda esa tentación humana de decir, bueno, al fin y al cabo a nosotros no nos va a afectar, será dentro de 20, 30, 50 años, nosotros no lo veremos. Pero no, el cambio desde de la revolución industrial a hoy hace evidente que es necesario mirar a muy largo plazo. Entonces todos los demás países del mundo vamos a seguir, nadie va a seguir el ejemplo americano porque es imposible, las tecnologías limpias son una necesidad. Y ahí, bueno, Europa y China ya lo ha reafirmado de forma conjunta, el presidente Putin y todos los demás, con lo cual en eso vamos a seguir.